7 más un trucos para ser más feliz. Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. ¡Comenzamos! Compañeros, hoy vamos a hacer un vídeo de 7 más un trucos de cómo ser más feliz. Este vídeo ya sé que rompe un poco la cabeza o rompe los esquemas de que en este canal siempre hemos hablado de cómo arreglar cosas, cómo arreglar productos, cómo mejorar productos, cómo inventar, mucho sobre el mundo del invento, del producto. Ahora queremos abrir un poco el espectro, si es que os gusta, o sea, abrimos un poco debate en los comentarios, por favor, poned si os gustan estas temáticas. Empezar con cómo ser más feliz, cómo ser mejor persona, cómo ser mejor, al fin y al cabo, mejor inventor, mejor desarrollador de productos, porque eso hará que tus inventos sean mejores, ¿no? Abrimos un poco el abanico a mejorar nosotros como persona, arreglarnos a nosotros mismos, no solo arreglar las cosas, para que luego las cosas que nosotros arreglemos y las cosas que inventemos sean mejores, ¿no? Así que nada, si te gusta esta temática, ponlo en los comentarios o pon un gran like, que si vemos que hay muchos likes y muchos comentarios hacia que os gustan esta temática, haremos más vídeos. Así que nada, ¡comenzamos! El primer truco está basado en los 4 acuerdos toltecas. Sé impecable con tus palabras. Es un libro que os recomiendo, si no os lo habéis leído, se llama Los 4 acuerdos toltecas. Es una tribu milenaria que habla de eso, de 4 acuerdos que ellos siempre tienen. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras, que viene a decir que, claro, con nuestras palabras creamos. Siempre nuestra realidad se genera a través de las palabras. A toda persona que nosotros hablamos, lo hablamos con bondad, lo hablamos con cariño, al final atraemos abundancia, ¿no? Tú haz el caso de hablar mal a una persona que tengas al lado tuyo, ya verás la reacción que tiene. Sin embargo, háblala con bondad, con cariño, con buenas palabras, atraerá esa abundancia. Haz el ejemplo de hablar bien a tus hijas, a tus hijos, a cualquier persona, ya verás como ellos mismos se lo van a creer más, van a ser mejores personas que si les empiezas a meter caña con cosas negativas, ¿no? Al final a todo el mundo nos atrae el que nos hablen bien y que nos hablen con cariño, y al mismo tiempo al universo siempre le gusta más que hables con buenas palabras, porque eso es lo que atraes. Segundo truco, no te tomes nada personalmente. Al final, uno de los consejos para ser más feliz es no te tomes nada personalmente. Hay muchas veces que somos infelices porque de repente viene un tío que no conoces de nada, de repente te insulta y ese veneno tú te lo tragas. Tú lo que tienes que hacer es, cuando una persona viene, te insulta o te trata mal o te habla con malas palabras, tú directamente no tomártelo personalmente, porque probablemente esa persona tenga mal día, no se haya visto este vídeo y no sepa que hay que ser impecable con sus palabras y te trae ese veneno, pero tú no te lo tienes que tragar, ¿no? Tú de alguna forma tienes que darte cuenta que esa persona por H o por B ha tenido mal día, de repente le ha pasado alguna cosa y te lo está pagando contigo, pero tú lo que haces es no tragártelo, como se solía decir de niños, ¿no? La bola rebota y en tu culo explota, pero no lo tienes que decir con ese sentido de maldad, sino con el sentido de bondad, de decir, bueno, pues tendrás mal día, ¿qué te ha pasado? Ven aquí, te puedo ayudar, pero no en el momento de tragarte su veneno, sino, oye, tú me estás insultando, pero no va conmigo la cosa, ¿no? Entonces no te tomes nunca nada personalmente, el segundo consejo. El tercer truco, no supongas. Muchas veces, esto pasa muchas veces en relaciones en pareja, que tu novia, tu mujer o tu marido directamente hace una cosa y tú empiezas a hacer suposiciones y dices, oh, es que está seguro que me ha hecho esto porque es que está pensando que no sé qué, tal cual, y empiezas a hacerte una película negativa, una película gigante, guau, y cada vez la bola es más grande. Haz una pregunta, en vez de suponer, haz una pregunta. Oye, cariño, ¿por qué has hecho esto? Y la respuesta, ya verás, como en el 99,999% de los casos, no tiene nada que ver a la película que tú te has montado y tiene razón esa respuesta. Entonces, con esa respuesta te das cuenta de que estabas suponiendo una película infinitamente negativa a la realidad. Entonces, siempre que empieces a hacerte tus películas negativas, para y date cuenta de esto, no supongas, porque el suponer te trae cosas negativas y te trae maldad. Entonces, si supones, supón con bondad, pero no con maldad. Cuarto truco. El cuarto truco es haz siempre lo máximo posible. Haz siempre lo máximo posible te viene a decir no que tengas que estar súper estresado y que tengas que estar como pollo sin cabeza, sino que siempre que hagas una cosa, estate en presente, estate en el aquí, estate en el ahora, y siempre que hagas una cosa, hazlo lo mejor que tú sepas en el presente, pero no estés haciendo una cosa o jugando con tu hija y al mismo tiempo pensando en el trabajo, o estar en el trabajo y estar pensando en tus hijos, o estar jugando un pádel
pádel y estar pensando en lo que te acaba de ocurrir hace media hora. Cuando estás jugando al pádel, estás jugando al pádel. Cuando estás con tus hijas, estás con tus hijas. Cuando estás trabajando, estás trabajando. Ese famoso anuncio de BMW que hicieron: cuando conduces, conduce, ¿no? Pues precisamente eso, cuando estés haciendo una cosa, hazla. Estos 4 acuerdos toltecas, al fin y al cabo, se resumen en lo que siempre decimos, ¿no? En tener bondad. Si tú al final de ti emana una bondad, lo que haces es ser impecable con tus palabras, de alguna forma no te tomas nada personalmente, porque al final sabes que todo el mundo es bueno y al final lo han hecho porque han tenido un momento curioso o un momento malo en un momento, pero no lo están haciendo con maldad. De alguna forma no supones con negatividad porque tienes esa bondad, y al mismo tiempo tienes esa bondad de hacerlo todo lo máximo posible y estar en el presente. Ahora vamos con 3 consejos más, que son los 3 mantras que utilizamos en la fábrica de inventos. El primer mantra: habla bien de lo que deseas, ignora lo que no. Esto es muy parecido a ser impecable con tus palabras, pero te viene a decir que de alguna forma, imaginaros, tenéis un amigo que tiene un Ferrari, ¿no? Se acaba de comprar un Ferrari. Pues tú lo que harías es, si vas con maldad, empezar a decir: ¡buah! Es que nada, los Ferraris consumen mucho, es que no sé qué, estás contaminando, es que no sé qué. Y empezarías a hablar de eso que tú en realidad deseas, que te gusta, que te encanta, pero por esa envidia estás hablando mal de lo que deseas. Lo que haces es que ese amigo tuyo no te atraiga esa abundancia, y claro, si ese amigo tuyo que tiene el Ferrari le dices: ¡guau, qué guay! Enhorabuena, te lo mereces. ¿Cómo has conseguido esto? Esa persona te va a ayudar a tú poder conseguir un Ferrari, te van a dar clases de cómo inventar mejor, si es buen inventor, o cómo emprender, o cómo lo ha conseguido, ¿no? De la forma que lo ha conseguido te puede enseñar. Hay que hablar bien de lo que deseas e ignorar lo que no. Si no cumples eso, lo que haces es que el universo o ese mismo amigo se dé cuenta de que no te lo mereces, y entonces no te va a ayudar a conseguir ese Ferrari. Sexto truco: la queja trae pobreza, la gratitud riqueza. Al final es muy parecido a esa bondad que estamos hablando, y viene a decir que tú si te quejas, te trae pobreza. Si tienes gratitud, te trae riqueza. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Viene un amigo tuyo muchos viernes a tomarse un café contigo, y tú le preparas un café con pastas, y todos los viernes se lo preparas con mucho cariño. Si ese amigo tuyo te lo agradece: es que me encanta este momento, es que hablar contigo me encanta, es que el café que preparas está buenísimo. Siempre lo vas a hacer de mil amores todos los viernes que vaya a prepararte ese café. ¿Qué pasa? Que si hay un día que ese amigo tuyo te dice: vaya café de mierda, siempre me preparas un café malísimo y encima las galletas están mosas, ¿qué vas a hacer? Pues como se ha quejado, esa queja trae pobreza. Otro día no le vas a preparar ni café ni pastas porque no te va a apetecer, se te van a quitar las ganas, ¿no? Entonces, con ese ejemplo dado tonto, os dais cuenta de que la gratitud trae mucha riqueza, y sin embargo la queja trae pobreza. Séptimo truco: tu mundo exterior es en todo momento reflejo de tu mundo interior. Esto viene a decir que todo lo que tú tengas en tu exterior está de alguna forma espejeado en tu mundo interior. Tú en algún momento algo te molesta de una persona, te molesta y te está frenando, es porque en tu interior hay algo que tienes que mejorar. Si tú, por ejemplo, hay algo que te está molestando, es porque tu ego te está diciendo que a ti también, que tú algo también tienes, ¿no? Entonces, toda persona a tu exterior es como tu entrenador, y tienes que estar en ese momento constante, tienes que estar constantemente en ese aprendizaje, ¿no? En ese momento de estar aprendiendo, ¿no? De querer aprender de todo el mundo. Si hay algo que te molesta de ellos, es porque en tu interior también hay algo que tienes que mejorar, si no, ni te das cuenta de ello. Y el bonus de 7+1 es reírse constantemente, reírse de uno mismo, y siempre estar buscando la sonrisa y el reír, porque la verdad que al final cuanto más sonrías, más abundancia generas y más te gustas a ti mismo, ¿no? Porque hay que quererse a uno mismo y al mismo tiempo hay que transmitirlo a los demás, ¿no? O si no lo tenéis, os recomiendo que os descarguéis la aplicación Snapchat, donde si en algún momento estás un poco triste, te pones a ti mismo con esta aplicación, con una cara tonta sacando la lengua, o con alguna cara de Gollum, o con una cara de estas, y es que os aseguro que os saca una sonrisa. Así que nada, aquí vais a ver unas pequeñas imágenes donde estamos nosotros utilizándolo, y la verdad que aquí lo puedes ver como te saca una verdadera sonrisa. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal, dadle a like. Si os gusta esta temática, por favor, comentadlo en los comentarios, poned likes, porque esa es la mejor gratitud que podéis tener hacia este tipo de vídeos. Si no os gustan, directamente también decidlo, y bueno, pues tomaremos medidas y haremos, bueno, al final esto es una comunidad que depende de muchas personas, y bueno, simplemente se nos ha planteado esta duda de a ver si os gusta también el mejorar como inventores en vez de solo mejorar los inventos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una temática que puede estar chula. Si os gusta, dadle un like, suscribiros y nos vemos en otros vídeos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.